pesebre, la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz, oh, y con el cielo canto alegremente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad. Es que en mi casa puedas hoy entrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jesús es Navidad. Buenos días, niños, qué alegría nuevamente poder estar juntos este día domingo para disfrutar de nuestra escuela dominical virtual. Bien, llegamos al último mes del año. Sé que a muchos les gusta el mes de diciembre, ¿verdad? Y en estos últimos domingos vamos a estar aprendiendo acerca de los jueces. ¿Han escuchado ustedes acerca de los jueces en la Biblia? ¿Quiénes serán? ¿Cuál será su labor? ¿Serán hombres? ¿Serán mujeres? Eso es lo que vamos a estar aprendiendo estos domingos, así que los invito a ponerse cómodos y a disfrutar este programa que inicia ahora. Bien, vamos todos juntos a cantar y a alabar a nuestro Dios. Jesús es Navidad. Una vez más Dios quiero adorar. Una vez más Dios quiero alabar. Yo quiero darte, quiero entregarte todo lo que soy, para adorarte, para agradarte con mi corazón. Esa es mi mejor canción. Esa es mi adoración. Mi amado Dios, oh, 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 yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, oh, 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 glorificaré tu nombre. Yo quiero darte, quiero entregarte todo lo que soy, para adorarte, para agradarte con mi corazón. Esa es mi mejor canción. Esa es mi adoración. Mi amado Dios, oh, 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 yo te
mis días, Señor. Quiero alabarte por los siglos de los siglos, Jesús. No quiero estar sin ti un día más de mis días, Señor. Quiero alabarte por los siglos de los siglos, Jesús. Mi amado Dios, oh, 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 yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, oh, 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 glorificaré tu nombre. Mi amado Dios, oh, 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 yo te cantaré por siempre. Mi amado Dios, oh, 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 glorificaré tu nombre. Muy buenos días, niños, llegó la hora de la lección. Lo que vamos a estar aprendiendo en estos domingos va a ser acerca de los jueces. Los jueces fueron personas que Dios escogió para libertar a su pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo durante estas 3 o 4 siguientes lecciones. La época de los jueces inició después de la muerte de Josué. Recuerdan que el domingo antepasado vimos de Josué. Josué estaba viejito y él reunió a todos los ancianos de Israel y les dijo que deberían servir a Dios y obedecer a Dios en la tierra prometida en la cual ellos ya se encontraban ahora, en la tierra de Canaán. Después de la muerte de Josué, Dios habló a todo el pueblo de Israel y les dijo que tenían que expulsar a todos sus enemigos, a los cananeos. Eran muchas naciones a los cuales ellos tenían que exterminarlos, eliminarlos por completo, destruirlos. Eso era el mandato de Dios. ¿Y por qué era tan importante esto? ¿Por qué es que Dios les mandó esto, que eliminaran a todos sus enemigos? Lo que Dios quería era que su pueblo, Israel, no se viera tentado a poder aprender a hacer lo malo que hacían estas naciones. Ellos eran personas idólatras, personas malas que aborrecían a Dios, no adoraban al Dios verdadero del cielo, sino que adoraban a dioses falsos. Así que esa era la razón por la que Dios le dijo a su pueblo que tenían que eliminar por completo a sus enemigos, destruirlos, porque Él no quería que su pueblo sea tentado a aprender estas cosas y a olvidarse del Dios verdadero. Entonces, el pueblo de Israel comenzó a luchar contra sus enemigos y toda la nación de Israel le consultó a Dios y acerca de qué tribu primero tenía que salir a la conquista. Dios le respondió y comenzaron todo el pueblo de Israel a la conquista de toda su tierra. Y así empezaron tribu por tribu, iban conquistando las naciones. Pero aquí viene lo importante y prestemos atención. El pueblo de Israel no obedeció completamente el mandato que Dios les había dado de destruir a sus enemigos. En vez de destruir a todos sus enemigos, el pueblo de Israel les permitió vivir entre ellos. Y no solamente eso, no solamente que vivieran, sino que también les permitían que siguieran adorando a dioses falsos como Baal. Baal era uno de los dioses falsos que estas personas adoraban. Un dios falso, un ídolo muerto. No adoraban al Dios verdadero. Entonces, el pueblo de Israel le permitió a sus enemigos seguir adorando estos dioses falsos, y eso lo hacían una y otra vez. No solamente eso, sino también le dijeron: bueno, te dejamos vivir, pero páganos dinero. Así que las naciones paganas les pagaban un tributo a los judíos y vivían tranquilos. Y no solamente eso, sino que también permitieron que los hijos de ellos, los israelitas, se casaran con las hijas de estas personas malas, paganas, idólatras. Y en poco tiempo, toda la nación de Israel comenzó a dejar al Dios verdadero, comenzó a adorar a este ídolo Baal y a muchos otros dioses que adoraban. Es por esa razón que Dios se enojó mucho. Y ahora viene la consecuencia de la desobediencia. En el libro de Jueces capítulo 2 nos cuenta la palabra de Dios, que Dios envió a su ángel. El ángel de Jehová bajó y llegó a la ciudad de Gilgal
y habló al pueblo de Israel y les dice: Dios está muy enojado con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes se han apartado de Dios y han desobedecido a Dios, no han destruido sus enemigos, sino que los han dejado vivir entre ustedes y a la vez les están permitiendo que adoren a este Baal, y ustedes también están adorando a este Baal, Dios falso. Por eso es que Dios los va a castigar a ustedes. ¿Y cómo los va a castigar? Va a permitir que sus enemigos sean más fuertes que ustedes y sus enemigos los esclavicen a ustedes. Ustedes van a ser esclavos de todos los cananeos. Entonces, ¿ustedes se imaginan cómo se sintió la nación de Israel al saber que ahora Dios estaba a favor de sus enemigos? Ya no los iba a ayudar a ellos, sino que ahora los iba a ayudar a sus enemigos. Dios les dijo: yo voy a levantar a los cananeos que van a ser más fuertes que ustedes y los van a esclavizar. Y eso fue lo que sucedió. Y esto pasó una y otra vez, repetidamente. Era un sub y baja el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a través de las lecciones de los jueces. Cada vez que el pueblo pecaba, se arrepentía y clamaba a Dios, y Dios levantaba un juez. Un juez era un líder que Dios levantaba, a una persona para que sea el líder de Israel y los guiara y los librara de sus enemigos. Y vamos a ver entonces en primer lugar el primer juez. ¿Cuál fue el primer juez? El primer juez que Dios levantó fue el juez que se llamó Otoniel. Otoniel fue el primer juez. Dios pudo eliminar a todos sus enemigos, lo pudo haber hecho, eliminar a todas esas naciones idólatras paganas, lo pudo hacer porque Él es Dios, pero Dios quiso poner a prueba al pueblo de Israel. Quiso ver si es que el pueblo de Israel le obedecería o no. Pero ¿saben qué pasó? Israel fue tentado más bien a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Falló la prueba. Israel no pasó la prueba que Dios le puso, y en poco tiempo Israel se corrompió haciendo lo malo delante de Dios. Y como dijo el ángel en el capítulo 2 de Jueces, que Dios los iba a castigar, y Dios levantó un rey, este rey de Mesopotamia. Dios levantó un rey. Este rey se llamaba Cusán-Risataim. Este rey de Mesopotamia o Siria fue un rey que se levantó en contra de los judíos y vino y los conquistó al pueblo de Israel y los esclavizó durante 8 años. Durante 8 años este rey gobernó sobre el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel vino a ser esclavo de este rey Cusán-Risataim. Durante esos 8 años ellos trabajaban duro, sembraban sus chacras, pero nunca podían disfrutar de las cosechas, porque él enviaba a sus soldados y se llevaban toda la cosecha, todas sus frutas. Ellos sufrían, ellos lloraban, y fue ahí cuando ellos clamaron a Dios y Dios los escuchó. Dios se acordó de su pueblo, y entonces él levantó a este juez que se llamó Otoniel. Otoniel fue un hombre que lideró al pueblo de Israel. Él es sobrino de Caleb, era hijo menor del hermano de Caleb. Así que Otoniel juzgó al pueblo y los llevó a la batalla en contra de este rey, y Dios le dio la victoria. Dios le ayudó a todo el pueblo de Israel a través de Otoniel, y vencieron a este rey, y después ellos tuvieron paz. Y Otoniel gobernó sobre el pueblo de Israel durante 40 años. Durante 40 años el pueblo de Israel tuvo paz y disfrutó, porque este hombre que Dios lo usó como líder, él vivió durante estos 40 años y el pueblo de Israel tuvo paz. Pero ¿saben qué? Después de que él murió, él falleció, una vez más el pueblo de Israel comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Una vez más el pueblo de Israel comenzó a pecar y adorar otra vez. ¿A quién? A este Dios Baal, a este ídolo falso. Dios una vez más se enojó y esta vez levantó a otro rey. Y este rey se llama Eglón. Este rey Eglón era el rey de Moab. Este rey era un rey gordo, dice la Biblia en Jueces capítulo 3. Este rey se juntó con otros 2 reyes
y vino y conquistó a Israel y capturó la ciudad que se le conoce como la ciudad de las palmeras. Y este rey gobernó sobre los israelitas durante 18 años. ¿Cuántos años? 18 largos años. Este rey oprimió y esclavizó al pueblo de Israel. Fueron 18 largos años de sufrimiento, de dolor, de pena, donde ellos estaban llorando porque él los trataba muy mal, se les llevaba todo. Después de 18 años, el pueblo de Israel vuelve a clamar a Dios y Dios en su grande misericordia, en su amor y su gracia, levantó a otro juez. Y este juez que Dios levantó hoy se llama Ahod. Ahod era de la tribu de Benjamín, un hombre zurdo, un guerrero zurdo, un hombre valiente. Este hombre se hizo una pequeña espada, más o menos de 50 centímetros de doble filo, y se la guardó en su muslo derecho, su pierna derecha. Él tenía algo planeado, Dios lo estaba usando a Ahod. Y un día, él con un grupo de israelitas llevaron un presente a este rey malvado, a este rey que se llama Eglón. Ahod va con un grupo de personas llevándole un presente, llegan a su palacio y le entregan este presente. Después que le entregan ese regalo, Ahod ya iban a regresar. Entonces Ahod se vuelve y le dice al rey: oh rey Eglón, tengo un mensaje secreto que darte. Y el rey dice: así, ¿qué mensaje tienes para mí? ¿Y de parte de quién es? Entonces Ahod le dice: bueno, es un mensaje ultra secreto de parte de Jehová, de parte de Dios. Entonces este rey, wow, dijo: Dios me habla a mí. Entonces dijo a todos los que estaban en su palacio, a sus soldados: váyanse fuera todos, déjenme solo porque hay un mensaje secreto que tengo que escuchar. Y fue ahí entonces cuando Ahod se acercó al oído de este rey gordo. Quería darle el mensaje supuestamente, y fue cuando él levantó su mano, sacó su espada que tenía escondida bajo sus ropas y se la clavó en el vientre a este rey. Y dice la Biblia, dice la historia, cuenta de la palabra de Dios, que este rey murió allí, ahí lo mató Ahod. Luego él cerró la puerta por dentro, bien la trancó, y él se escapó por una ventana y fue corriendo al monte de Efraín y gritó a todos los israelitas, dijo: vamos, Dios nos ha dado la victoria. Fue así como Ahod guió al pueblo de Israel en contra de este rey Eglón y pelearon contra los moabitas aquel día y los dominaron, los esclavizaron, tuvieron la victoria, Dios les dio la victoria. Y fue así como Ahod dio paz a Israel durante 80 años. Durante estos 80 años que Ahod vivió, el pueblo de Israel tuvo paz. Pero ¿saben qué? Cuando Ahod murió, una vez más el pueblo de Israel comenzó a adorar a estos dioses falsos. Una y otra vez el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Y esta vez Dios levanta a otro hombre. Y este hombre se llama Sangar. La Biblia no nos habla mucho de este hombre. Está en Jueces capítulo 3, versículo 31. Lo único que sabemos es que era hijo de Anat. No sabemos de qué tribu fue tampoco. Pero Dios levantó a este hombre, Sangar, y con una vara de madera de más o menos 2 metros de largo y tenía una punta de bronce al final, que esa vara la usaban para arriar los toros, los bueyes cuando estaban arando sus tierras. Entonces cuando este hombre, Dios lo usó para que con esa vara matara a 600 filisteos. 600 filisteos él mató con este palo de madera, y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Para terminar, ¿qué aprendemos de esta lección? Dios quería que su pueblo, el pueblo de Israel, le sirviera, le sea obediente, le sea fiel, le obedeciera en todos en esa tierra, en la tierra de Canaán. Dios quería que el pueblo de Israel le honrara a él y obedeciera y guardara sus mandamientos y sea luz a las naciones. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios, dando buen testimonio. Ese era el plan de Dios. Ese era el mandato de Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel en poco tiempo se olvidó del Dios del cielo y se apartó de él y comenzó a dejarse corromper por estas naciones paganas. ¿Por qué? Porque no obedecieron el mandato de eliminarlos por completo y destruirlos.
se dejaron corromper, se dejaron dominar. Y entonces fue como el pueblo de Israel comenzó a practicar lo malo. Comenzó a pecar delante de Dios, a pesar de que el pueblo de Israel sabía que estaba prohibido para ellos adorar dioses falsos. En los 10 mandamientos dice: no adorarás a otros dioses. Ellos lo sabían muy bien, pero a pesar de ello, voluntariamente el pueblo de Israel eligió desobedecer a Dios y hacer caso a estas malas personas. Comenzaron a practicar el pecado delante de Dios. Muchas veces nosotros, niños, también somos influenciados por las personas que nos rodean, por nuestros amigos. Nuestros amiguitos en el colegio quizá son muy desobedientes, no respetan a nadie, hablan malas palabras. Y nosotros vivimos entre ellos, pero lo que Dios quiere es que nosotros no nos dejemos influenciar por ellos, sino que más bien nosotros seamos de buen testimonio a ellos. Que nosotros vivamos de una forma santa, obediente a Dios. Es lo que Dios quiere. Y el versículo de hoy dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dios quiere que ustedes y yo reprendamos las obras malas delante de Dios. Dios no quiere que nosotros participemos con ellos que son desobedientes, que hacen lo malo. Dios quiere que nosotros más bien les digamos a ellos que eso está mal y que deben de arrepentirse y pedir perdón a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, niños, tenemos que ser obedientes a Dios, fieles a Dios, y en medio de nuestros amigos en los cuales nosotros vivimos día tras día, tenemos que dar buen testimonio y tenemos que demostrar que nosotros somos hijos de Dios viviendo obedientes a Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Buen día, niños. Ahora vamos a aprender nuestro versículo de memoria. Y quiero que tú repases conmigo 3 veces, ¿sí? Entonces empezamos. Dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. ¿Sí? Otra vez. Vamos, repitamos. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Y la última, chicos, todos vamos a repetir. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30, 19. Y bien, chicos, espero que lo hayas aprendido. ¿Y qué quiere decir este versículo? Claro, Dios habla en su palabra, en este libro de Deuteronomio, que tú, yo y todos tenemos que escoger lo mejor, ¿verdad? La vida. Tenemos que escoger la bendición, ¿sí? ¿O quieres escoger la muerte, la maldición? No, ¿verdad? Dios está diciendo en su palabra que tú debes escoger la vida y la bendición de parte de Dios. Así que, pero Dios te da la vida y la bendición si tú obedeces al mandato de Dios. ¿Sí? Y conmigo será hasta la próxima. Chao. Que Dios te bendiga.
Hola niños, ahora como sé que ustedes han estado muy atentos a la clase, vamos a responder las preguntas del repaso. Aquí tengo una caja y en esta caja hay unas preguntas que ustedes en su casa tienen que contestar. ¿Listo? Vamos a ver quién contesta más, si los niños o las niñas. Primera pregunta, dice así, miren el dibujito. ¿Qué hicieron los israelitas en lugar de destruir al enemigo? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en lugar de destruirlos? A ver, acá con esto, ¿se acuerdan? Les hicieron pagar tributo, ¿cierto? ¿Qué es un tributo? Es dinero que una nación es forzada a pagar a otra nación. Eso fue lo que ellos hicieron. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Quién fue a Gilgal a hablar con los israelitas? ¿Quién fue a Gilgal a hablar con los israelitas? Alguien muy importante. Aquí está la respuesta. El ángel de Jehová. Muy bien, niños. Ahora, aquí está otra pregunta. ¿Qué hicieron los israelitas para que Dios se airara con ellos? Aquí hay una carita enojada. ¿Qué hicieron ellos para que Dios se enojara y se airara con ellos? Acá está el dibujo. ¿Qué pasó aquí? Dejaron de adorar al único Dios y adoraron a otros dioses de las ciudades que tenían alrededor, ¿cierto? Dejaron de adorar a Dios y adoraron a otros dioses. Ahora, otra pregunta. Nombra, ¿qué número es? El número 3, ¿cierto? Nombra 3 cosas que el pueblo de Dios hizo para que Dios se enojara con ellos, en contra de Dios. 3 cosas que el pueblo de Israel hizo. Vamos a ver. Vamos a leerlas. ¿Listo? Si no te acuerdas, vamos a leerlas acá. Dice la primera. Hicieron lo malo. Hicieron lo malo. Otra. Se olvidaron de Dios. Y la tercera, sirvieron a Baal, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. Nómbrame el primer juez. ¿Cuál fue el nombre del primer juez? ¿Te acuerdas? ¿Quién era? Otoniel. Otoniel. ¿Quién era Otoniel? ¿El hermano de quién? De Caleb. Muy bien. Caleb, si lo recuerdas bien, ¿cierto? Ahora, otra pregunta. Ahod fue un juez, fue el otro juez que Dios utilizó cuando los israelitas pidieron ayuda. ¿Se acuerdan, niños? Y él hizo algo de doble filo. ¿Qué es lo que tiene él aquí en la mano? Él hizo algo de doble filo. ¿Y qué fue lo que él le dijo al rey para presentarse al rey, para poderse ver a solas? ¿Qué fue lo que él le dijo al rey? ¿Se acuerdan, niños? ¿Qué le dijo? Le dijo que tenía un mensaje secreto. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Le dijo que tenía un mensaje secreto de parte de Dios y así se pudieron ver a solas. Y ustedes ya saben la historia, cómo terminó. Ahora, última pregunta. Otro juez que se llamó Sangar. ¿Qué hizo Sangar y cómo mató a los filisteos? ¿Con qué fue que los mató a los filisteos? ¿Qué tiene él aquí en su mano? Tiene un palo, muy bien. Un palo que medía casi 2 metros y en la punta tenía bronce. Así fue como Sangar mató a ¿quiénes? A los filisteos. ¡Oh! Muy bien, se acabaron las preguntas, niños. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto aquí en la iglesia, si así Dios lo permite. Y los quiero mucho. Besitos, besitos. Chao, chao. Ha nacido en un pesebre la estrella más sorprendente. Llenas todo con tu luz,
canto alegremente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Mi regalo al fin llegó. Es Jesús mi Salvador, el tesoro de la Navidad. Es que en mi casa puedas hoy entrar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús es Navidad. Hosana en las alturas y a los hombres paz, que ha llegado Navidad. Hoy te invito a entrar